La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Agradezco que nos esté acompañando desde México a Zacatecas, se tomó este tiempo y nos interesó el tema del sindicalismo por la coyuntura que se da en el conflicto universitario que se vivió las semanas pasadas y que al parecer sigue vigente por dos posturas y también yo diría que dos tipos de administración o de modelo sindical. Por un lado tenemos al STUAS, que maneja las viejas formas del sindicalismo, donde tú manejas de forma exacta y muy descarnada los vicios que tiene el sindicalismo mexicano, y por el otro lado el ESPAGUAS, que es un sindicato un poco más democrático, que no permite la reelección y que sus votaciones y el tema de decisiones pues todo lo hacen a través de una asamblea con voto secreto. En fin, creo que son dos temas, pero lo importante es escuchar pues las anécdotas que tiene el autor sobre el tema del sindicalismo, la mafia que manejamos. No podemos escapar del morbo de escuchar a Elbester Gordillo, que ya tiene un año en bote, a Romero de Champs por el tema de la reforma energética, que de nuevo revive estas pues, prácticas de corrupción que son obvias, pero que por alguna extraña razón nunca se actúa. Entonces, la modalidad más que presentar el libro es un diálogo entre los asistentes, el autor, donde yo haré algunas preguntas detonadoras, pero posteriormente pasamos más bien al ping-pong, donde ustedes pregunten con toda confianza, con un cafecito en la mano, y el autor es materia dispuesta. Aquí tenemos permiso hasta las 2 de la mañana y como Vicente Fernández, mientras ustedes pregunten, nosotros respondemos. Entonces, a mí me gustaría hacer la primera pregunta, estimado, en el sentido de qué te inspiró a hacer el tema del sindicalismo. Tú tienes en tu haber ya otras obras como El Cartel de Juárez, el tema de los Golden Boys, entonces es variado, pero ¿por qué el sindicalismo? Primero déjenme agradecerles a ustedes por venir. Esta hora es mi hora de siesta regularmente, yo trabajo por la madrugada. A la hora que mi niño está durmiendo, me gusta levantarme a escribir, pero agradezco mucho, primero la invitación a Raimundo, a la Jornada Zacatecas, y a ustedes por el interés. Para mí es fundamental porque los escritores vivimos de eso. A veces no vivimos del dinero de los libros porque no es un gran, en un país que no lee tanto, no es un gran negocio, pero hace mucho, cuando era niño, mi padre me decía, cuando le preguntaba que yo quería escribir y por qué no, por qué se negaba él, me decía, es porque los escritores se mueren de hambre. No se lo creía, después se lo creí. Los papás siempre saben lo que dicen. Después quería que fuera abogado. Y la verdad es que desde niño le escribía poesías a mi mamá, le escribía poesías a mi papá también, así que fue un paso lógico. A mí me gustaba estudiar historia, estudié historia de Estados Unidos hasta 1865, que es un periodo que me gusta mucho. Soy un periodista de carrera, así que el paso para escribir libros fue natural. Mis libros son solo la experiencia de lo que he vivido. No son otra cosa, para el público son libros nuevos. Son 7 proyectos que propuse en 2005, para que tengan una idea. Este proyecto de los sindicatos lo propuse en 2005. Pero claro, ¿por qué hasta hoy salió? Bueno, porque antes salieron otros 6 libros. Entonces, a partir de 2005, la verdad es que no trabajo, les confieso, ya me acostumbré a no trabajar. Me acostumbré a estar en mi casa escribiendo, investigando, que debo confesarles además, eso de no trabajar es un decir. Trabajo por lo menos 20 horas diarias, duermo 4 horas por día. Mi esposa, que está aquí, a veces se queja, ¿por qué no vas a dormir nunca? Y la verdad es que prefiero escribir, mi vida es eso, escribir. Entonces son libros que para ustedes son nuevos, para mí no son nuevos. ¿Cómo y por qué nacen? ¿Por qué esa experiencia? Se los voy a confesar. Tenía un amigo por ahí por los 1978, 79, yo era jovencito, y él trabajaba en Telmex. Yo vivo
frente a las oficinas centrales de Telmex, ahí en Ciudad México. Aunque no soy de Ciudad México, soy de un pueblo pegado a Toluca que se llama Metepec. Soy del Estado de México, soy mexiquense y tengo mi residencia entre la mitad del tiempo en el DF y la otra mitad en un pueblo que se llama San Mateo Atenco, un pueblo zapatero. Pero mi casa en el DF está justo frente a teléfonos. Así que tenía un amigo que me platicaba, para esa época estaba en efervescencia el sindicalismo en México, los 70. Y él me platicaba que Francisco Hernández Juárez, jovencito entonces, era líder por accidente. Él no quería ser líder, pero en esa época el líder o la persona que tenía que ser líder quedó dormida el día de la asamblea. Así que el único que estaba ahí era Francisco Hernández Juárez. Si no pasa nada, dentro de 2 años va a cumplir 40 años como líder sindical. 40. Y en ese proceso, Hernández Juárez en sus primeros 6 años desapareció de las cuotas sindicales, para que tengan una idea, 500 millones de pesos de los de esa época. Y también por esa época, él fue el primero de los líderes en hacerlo oficial, incluyó una cláusula que se llama reelección por única vez, que van a pasar 40 años y sigue con su única vez. Entonces yo decía, pero ¿por qué nadie lo escribe? ¿Por qué nadie lo cuenta tan bonito como me lo contaban los sindicalistas? Bueno, después descubrí, cuando me hice reportero, que los reporteros a veces no quieren contar, otras veces no los dejan y otras veces es más fácil acomodarse al poder. Los reporteros nunca llegan a ser parte del poder, pero a veces les gusta sentirse parte de eso. Y esa historia de Telmex nació ahí. La registré y ahí la dejé, y ahora la registro en Los Amos de la Mafia Sindical. Como Francisco Hernández Juárez, un hombre que ha sido en los últimos años un líder supuestamente democrático, se fue pervirtiendo y fue pervirtiendo al sindicato de telefonistas. Como, por ejemplo, en 1991, en el 90, cuando Carlos Salinas de Gortari se quería deshacer de Telmex, que era una empresa muy rentable, era una empresa muy rentable, como, por ejemplo, lo llevaban a Washington, a Nueva York, en el avión presidencial, y le entregaban a Hernández Juárez fajos de billetes de $100 para que no dijeran nada sobre la venta de Telmex a Carlos Slim, el amigo del presidente. Entonces fui recopilando, y cómo después descubrí que el sindicato, todos sus parientes controlaban el sindicato. Sus hijos, sobrinas, sobrinos, su yerno está ahí adentro. Entonces, ¿cómo se hizo una mafia? Los trabajadores ganan salarios, ellos dicen que ganan bien en teléfonos. Si ustedes les preguntan, dicen, no, ganamos muy bien. Pero la verdad es que la mayor parte de ese dinero es en prestaciones. El salario directo es mínimo, el día que se jubilan les reduce al 50%, porque las prestaciones no entran en la jubilación. Así que esa historia fue naciendo y se fue haciendo así. En 2005, cuando estaba listo, ese fue uno de los temas que propuse. Y después conocí otros temas, por ejemplo, el tema petrolero, que llega en el 88. La verdad es una mentira. Yo lo conocí un poco antes en el Estado de México, porque lo que dicen los mexiquenses es que hemos tenido un presidente, bueno, ahora 2, Adolfo López Mateos, y que ha sido uno de los presidentes más queridos de este país. Es cierto, pero es una mentira. Si hemos tenido un presidente represor, aparte de Gustavo Díaz Ordaz, es Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos creó un monstruo que se llama Joaquín Hernández Galicia, la quina. Nos dio al hombre que corrompió Pemex completamente, aunque ya venía corrupto. Luego platicamos sobre eso, pero eso lo conocí en el Estado de México, en anécdotas que platicaban los reporteros viejos de mi época. Y yo te preguntaba, ¿y por qué no lo escriben?
Pero nadie lo escribió nunca. Y yo dije, qué bueno cuando empecé a escribir, porque entonces yo lo puedo hacer. Y cada uno de esos temas se fue presentando de esa manera. Se fue armando. Oye, y por ejemplo, bueno, iniciando, porque pues, actualmente hay una crisis y el sindicalismo está un poco pues, devaluado, ¿no? Pero hubo hombres como Demetrio Vallejo, Hugo Ponce y el mismo Valentín Campa que lucharon por un ideal, ¿no? No, claro. O sea, eso hay que reconocerlo, pero ¿qué ideal tenían ellos y en qué se ha transformado ese ideal? Porque realmente no lo vieron. El problema con Vallejo, con Demetrio Vallejo, que es uno de mis sindicalistas favoritos, es uno de mis personajes grandes, es que son hombres incomprendidos y que llegaron tarde a la historia. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a los fines de 50, en el sexenio de López Mateos. López Mateos lo encarceló 11 años. Pero cuando él llegó, el sindicalismo ya estaba corrupto. Este sindicalismo, como conocemos ahora, nació en los 40, para que tengan una idea. La mayoría de los académicos, nacionales y extranjeros, coincide que la época del nacimiento del sindicalismo contemporáneo en este país es el 40. ¿Por qué el 40? Porque llega Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República con una idea de la unidad nacional para enfrentar a la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que nadie le hacía caso a Manuel Ávila Camacho, nadie. Pero era un hombre muy duro a través de su hermano Maximino, que luego él manda a matar, por cierto, envenenado. Sí. Era un hombre muy duro y no solo mandó matar a sindicalistas, mandó matar a un gobernador, el gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, en 1942, en marzo, que hoy en estos días están cumpliéndose 70 años de ese asesinato, del que mucha gente no habla, y que ese asesinato da nacimiento al grupo Atlacomulco moderno. ¿Sí? Entonces, Vallejo llega tarde, porque en los 40 cuando nace, ¿por qué en los 40? En los 40 nace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ustedes lo han escuchado mucho, sí, el de Elbester Gordillo. Nace en los 40, ¿por qué? Porque Manuel Ávila Camacho ordena que se cree un sindicato único para matar, acabar, porque la palabra no era matar, sino liquidar a todos los sindicalistas independientes que en esa época eran comunistas. Y en el 49 Miguel Alemán entrega la dirigencia a Robles Martínez, a un ingeniero que no era maestro, con la orden de que pacificara todo. A partir de entonces, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cada que tiene un líder, es porque traicionó al anterior. Si ustedes ven a Juan Díaz de la Torre hoy, él traicionó a la maestra Elbester Gordillo. La maestra Elbester Gordillo traicionó a Carlos Jonguitut Barrios. Carlos Jonguitut Barrios traicionó a Manuel Sánchez Vite. Manuel Sánchez Vite se asoció con Robles Martínez y eran conocidos como los gángsters del sindicato de maestros. Así que el sindicato de maestros nace como una organización para servir al presidente de la República, no a los maestros, no a los alumnos. Ustedes oyen hablar ahora de una reforma educativa que nos acaban de endilgar, pero nunca un maestro, no el gobierno, no los maestros, hablaron de pedagogías, de sistemas de enseñanza, de reformas para... Es una reforma laboral del claro. sistema educativo, ¿no? Entonces, como ven, nace un sindicato para servir al presidente de la República. Entonces, ¿qué pasó con Vallejo? Que llegaron tarde, llegaron cuando el sindicalismo ya estaba corrompido. Okay. Y bueno, para ir tomando rumbo en el tema de los amos de la mafia sindical, tú mencionas en tu libro a 8, mencionas a varios, pero les dedicas capítulos especialmente a 8, que es Víctor Flores, de los ferrocarrileros, Elbester Gordillo, bueno, más bien al CENTE se lo dedicas, ¿no? A Francisco Hernández Juárez, de los telefonistas, a Joaquín Gamboa Pascoe, de los obreros, Joel Ayala de los burócratas, Carlos Romero de Shams, de los petroleros, Víctor Fuentes del Villar, de los electricistas, y Napoleón Gómez Urrutia. A mí, y creo que aquí los jornaleros nos interesan que empecemos por dos, ¿no? El tema del CENTE y por Romero de Champs, porque están como ahorita en la palestra, ¿no? La maestra pues lleva
ya un año en la cárcel. Y Romero Champs, pues ahorita fue un poco descubierto por los escándalos de su hija, de su hijo, que tenía el Ferrari, su hija se pasea en aviones de lujo, y ahora con la reforma energética, pues también muchos trabajadores, pues ni las manos metió este líder sindical. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por estos dos y vamos agarrando monte con los demás? Les confieso la verdad, yo regularmente armo mi acordeón como cuando estaba en la escuela, ¿sí? Para que no se me pierda el hilo. Los libros regularmente los sé de memoria, yo los escribí, pero mis libros están tan llenos de datos, de nombres, y además ya estoy metido en mi próximo libro, que debe salir por ahí por septiembre o octubre de este año, así que de pronto se me cuatrapean los nombres y hago mis acordeones para que no se me olvide. Pero, ¿qué les parece? Empezamos entonces por Romero de Champs, que es un tema que a mí me gusta mucho y que además todos conocen. En su historia, después de la nacionalización de la industria petrolera, Pemex ha tenido 8 líderes formales, 8. Pero nosotros solo conocemos a 2. A La Quina, que fue el histórico, y a Joaquín Hernández Galicia, y ahora Carlos Romero de Champs. Pero la verdad es que ha tenido 3. Uno que nadie conoce, Jaime J. Merino. Y les cuento la historia porque es bien interesante. El sindicato petrolero nace en el 38, pero en realidad se empieza a consolidar en los 40. En los 40 se empieza a consolidar cuando llega a Petróleos Mexicanos un hombre que se llamaba Antonio Jaques Bermúdez, un hombre nacido en Ciudad Juárez, presidente municipal de Ciudad Juárez, senador por Chihuahua, y en el 46 llega como senador, por Chihuahua, y era famoso no porque fue alcalde, no porque era senador, era famoso porque era el socio de Al Capone en Ciudad Juárez. No solo traficaba con alcohol en la época de la prohibición, que México no era ilegal, luego hablaremos un poco de ese periodo, pero hay una cantina en Ciudad Juárez todavía, muy bonita, que se llama Kentucky. Antonio Jaques Bermúdez se sentaba a negociar los contratos de droga con Al Capone. La mafia de Chicago lo hace alcalde de Ciudad Juárez y luego lo hace senador. En el 46, cuando llega a la presidencia de la República, Miguel Alemán lo manda a llamar y le pide, en una reunión informal de Miguel Alemán, acompañado por el senador Carlos I. Serrano, que era el presidente del Senado, le piden que se salga del negocio de las drogas, porque a partir de ese momento lo va a controlar el coronel Carlos I. Serrano. Y entonces el senador les dice, está bien, pero ¿qué me van a dar? Y le dicen, pues tú escoge, y le escoge Pemex. Hoy, el 78% de la comercialización, distribución y todo lo referente al gas licuado de petróleo lo controlan 2 familias juarenses, Zaragoza y Fuentes. Todos vemos en las calles los camiones repartidores de gas Imperial, de gas Zaragoza, de gas Fuentes. Entonces, se hace del sindicato, se hace de director general de Pemex, que es el primer director. Antes había gerentes generales. Efraín Buenrostro había sido el último gerente. Y les pide Pemex y se queda con Pemex. Nada más controló 12 años la dirección general de Pemex. Ningún otro director general. Nunca. Pero además es la época de oro del petróleo mexicano. No ahora, no antes. La época de oro del petróleo mexicano son los 40. Por eso se peleaba tanto entonces. Y entonces, para controlar al sindicato, Antonio J. Bermúdez, que después se acortó el apellido, nunca se ha sabido por qué, se acorta el apellido y impone como líder informal del sindicato a un hombre que se llamaba Jaime J. Merino. Es el primer hombre de confianza y empleado del sindicato, empleado de Pemex, que controla el sindicato. En los 60, cuando López Mateos llega a la presidencia,
se cansa de Jaime J. Merino y de Antonio J. Bermúdez, que le disputaba la candidatura presidencial, destierra a Antonio J. Bermúdez y le da la dirigencia sindical a Joaquín Hernández Galicia. Cuando Jaime Merino salió del sindicato, le contabilizaron en bancos de Estados Unidos, nada más en esa época, principios de 60, $50 millones en efectivo. Además de hatos ganaderos, ranchos. A partir de ahí sube la quina. Cuando la quina se va del sindicato, lo quita en un ardid publicitario muy bien montado, Carlos Salinas de Gortari, tenían una riqueza, el sindicato, nada más de 3 billones de pesos contables, 2 billones en propiedades y 1 billón en bancos. Carlos Romero de Champs no tomó posesión de inmediato. Carlos Romero de Champs sirvió como el delator para el golpe que se le dio a la quina. Él fue el hombre que le avisó a la gente de Carlos Salinas de Gortari que la quina estaba durmiendo en su residencia de Ciudad Madero. Lo aguantaron 3 años, en 93 le dan posesión. Cuando él tomó posesión, el sindicato tenía esa riqueza contable, 3 billones de pesos. Hoy nadie sabe cuánto tiene el sindicato. Nadie sabe cuánto tiene, pero los 3 billones están desaparecidos, los ranchos ya no hay nada. En el primer, todo el mundo habla de los lujos, los placeres de los hijos de Romero de Champs. En Miami le acaba de comprar el año pasado departamentos a su hijo, valieron $4 millones, uno, otro en 2, el Ferrari que vale algunos millones de pesos. Pero la verdad es que esas son bicocas. Recuerden que el primer Pemex Gate, Carlos Romero de Champs, el sindicato recibió documentados 4.500 millones de pesos. El día que le va mal a Carlos Romero de Champs, en día laborable como el de ustedes o el mío, de lunes a viernes, el día que le va mal, pasan por sus manos, por las cuentas sindicales, 167 millones de dólares. Que ninguno de nosotros juntos lo va a ver nunca. ¿Sí? Así que por eso ven sus yates de 5 millones de dólares, los carros de sus hijos, los yates de sus hijos, los viajes. El sindicato, a través de su historia después del 38, ha estado lleno de asesinatos, muertes, ejecuciones. Óscar Torres Bancardo, el Güero Quijo, son ejemplos muy representativos, pero Carlos Romero de Champs tiene lo suyo. Hace un par de años desaparecieron de Cadereyta, Nuevo León, 17 trabajadores, 2 de ellos le disputaban la dirigencia nacional. Nunca nadie más ha sabido nada de ellos. Esa es la historia de Romero de Champs. ¿Por qué no lo quitan? Bueno, porque es muy claro que sirve muy bien a los intereses de la presidencia de la República. No importa, son personas que no tienen ideología. Claro, ha sido senador cualquier cantidad de veces y diputado federal por el PRI, pero lo mismo sirvieron al PAN. Así que son hombres que no tienen ideología, son hombres que le sirven al sistema. ¿Para qué quitarlos? Entonces, ¿por qué se cayó la maestra? Y entramos al tema de la maestra. Bueno, la maestra, porque ya no le sirvió al régimen. Enrique Peña Nieto, a través de su secretario de Gobernación, Osorio Chong, le mandó mensajes una vez que ganó las elecciones. Osorio Chong era hombre de la maestra, era uno de sus hombres de confianza. Está documentado cuando ella era la coordinadora de los diputados federales del PRI en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Osorio Chong, el secretario de Gobernación, era uno de sus hombres de confianza, de sus operadores. Entonces, Peña le mandó mensajes a ella. Maestra, vamos a trabajar juntos. Peña lo dijo en público. Maestra, vamos a trabajar los 6 años juntos. Está publicado. ¿Qué pasó con la maestra? Se puso valiente la muchacha. Se sintió líder sindical por primera vez en su historia. Bueno, está en la cárcel, pero claro, es una cárcel de oro. ¿Sí? Reportajes recientes han salido que vive como una princesa o como una reina, ¿va? Porque las princesas son muy bonitas. Incluso que puede salir ya en un año. Claro. Y la riqueza de sus hijos, nadie la ha tocado. La de sus nietos, nadie la ha tocado. Entonces, esa es la cuestión. La maestra, ¿cómo se hace líder? Recuerden cuando llega Salinas en el 88, pero en el 89, en abril,
Salinas estaba enojado con el maestro Jonquitud Barrios porque él jugó la contra. Cuando era secretario de Programación y Presupuesto, el líder sindical Carlos Jonquitud Barrios lo confrontó varias veces, lo acusó de ladrón, lo acusó de birlar dinero de las cuotas sindicales. Así que cuando llega Carlos Salinas de Gortari, en el golpe que da en Ciudad Madero, lo replica después con Carlos Jonquitud, el día, en abril, cuando estaba pidiéndole y exigiéndole a Carlos Jonquitud que había llegado su tiempo, en ese momento la maestra, a través de Manuel Camacho Solís, que era su amigo, estaba tomando posesión. La maestra había sido la mujer de confianza de Carlos Jonquitud Barrios, había sido su amante, reconocido por los dos. El hombre que la formó, el hombre que le dio sus plazas, el hombre que la hizo lideresa. Ese día lo estaba traicionando. ¿Por cuánto dinero pasó por las manos de la maestra? Nadie sabe. Pero solo en uno de los años de Calderón le entregaron 100,000 millones de pesos. ¿Con cuánto se quedó? Nadie sabe. Los sindicatos en este país, recuérdenlo, no tienen que rendirle cuentas a nadie. Oye, tocas el tema de la transparencia. Con la reforma que hicieron recientemente sobre transparencia, incluyen a los sindicatos. ¿Tú crees que por ahí se abra una luz en el camino? Ya tenemos un ejemplo que no. Carlos Romero de Champs se acaba de amparar para evitar que se abran algunos contratos que firmó con la Dirección General de Pemex. Es decir, es una trampa, es como un ardid publicitario. Sí, este país, les digo la verdad, lo que yo pienso, no está urgido de líderes honestos, la verdad no, ni honorables tampoco. No está urgido de líderes que les digan que ellos son sus salvadores, no. Este país está urgido, como nosotros, de gente que rinda cuentas, de gente que les diga, mira, yo entro con 5 pesos y salgo con 6. Estamos urgidos de gente, no que nos diga que es honesta ni que es honorable, que nos rinda cuentas. El problema con la ley es que tiene sus trampas, la vemos bien bonita, pero tenemos el ejemplo de Peña Nieto cuando presentaron sus declaraciones patrimoniales. Sí, que no dice de dónde va, ni quién compró. Ahora, con la ley de transparencia, Romero de Champs está obligado a presentar un informe de los recursos, pero la ley misma le ofrece protección para que no presente ningún informe. Y a todo esto, de todas estas tropelías de los mafiosos sindicalistas, ¿por qué los trabajadores, desde tu punto de vista, no los cambian, no hay forma? O sea, tipos que llevan 40 años, 12, 15, varía, ¿por qué no los cambian? No, es muy complicado, es muy fácil culpar a los trabajadores, son más. ¿Por qué se van a dejar controlar por una camarilla? Si son en una fábrica, por ejemplo, mira, yo conozco bien a Chrysler, que controlan los Díaz Velázquez, que son sobrinos directos de Fidel Velázquez Sánchez. ¿Por qué no se rebelan si los trabajadores en más? No, hay una cosa, hay una cuestión. Los líderes tienen el reconocimiento oficial del gobierno. Para que un sindicato pueda operar en este país se necesita algo que se llama toma de nota. ¿Qué es la toma de nota? La toma de nota es el reconocimiento oficial del gobierno al sindicato. Si no existe esa toma de nota, no existe el sindicato. Los sindicatos tienen derecho a cláusula de exclusión, tienen derecho a lista negra. ¿Cuál es la lista negra? Bueno, hay obreros que salen despedidos de sus fábricas y nunca más vuelven a encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque ahora con el sistema de computación se replica. Esto es muy conflictivo. Entonces no pueden. Recuerden una cosa, las revoluciones no las hicieron los pobres. La Revolución Mexicana no la hicieron los pobres. Ellos la culminaron. Ellos fueron la carne de cañón. La revolución la hicieron los hacendados. Francisco y Madero, Carranza. Pueden ser nuestros héroes y pueden haber hecho cosas buenas, pero eran hacendados. Tenían cómo allegarse a las armas. Los pobres no tenemos a eso. ¿Cómo podemos pedirle a un trabajador que se rebele contra sus sindicatos y tiene que mantener a sus 3 o 4 hijos? Yo tengo un hijo y todos los días me pide de comer. Entonces, ¿cómo les pedimos eso? El problema es eso. Tenemos líderes legales, no legítimos. Bien. ¿Qué les parece si hacemos un paréntesis para si tienen alguna pregunta o nos seguimos con los
siguientes mafiosos. Vamos a darle con los siguientes mafiosos. Pues tú dirás, ahora sí que agarra monte. Déjeme. Ahora sí agarra el acordeón. Déjeme agarrar mi acordeón. Vamos a hablar, miren, por ejemplo, Víctor Fuentes del Villar. ¿Qué es lo que tratamos en Los Amos de la Mafia Sindical? Es el hombre menos conocido de todos los sindicalistas. Apenas tomó posesión en 2005, después de la muerte de uno de los grandes sindicalistas de este país, entre comillas, de Leonardo Rodríguez Alcaine, la güera Rodríguez Alcaine. Él tomó en 2005, entonces uno puede decir, de 2005 para acá, ¿qué ha hecho? Bueno, dejen de decirles nada más que en 2000, él, con Leonardo Rodríguez Alcaine, su tío, por cierto, así que para que vean que no es una casualidad que él es el líder del sindicato de trabajadores de electricistas de la Comisión Federal de Electricidad. No es una casualidad, es su sobrino. En 2000, entre los dos se dieron a la tarea muy bien de hacerle al mago, y lo hicieron muy bien. Desaparecieron un fondo de salud y de retiro para los trabajadores electricistas nada más por 13,000 millones de pesos. Un año después, en 2001, los trabajadores se dieron cuenta que sus 13,000 millones estaban desaparecidos. Hasta hoy no han podido recuperar un peso. Cada año, por beneficios contractuales, él recibe un promedio de 168 millones de pesos. Aparte de las cuotas sindicales, por los que no tiene que entregar cuentas a nadie, cada año el sindicato recibe 2% de cada una de las obras que se hacen que hace la Comisión Federal de Electricidad. Se llama desplazamiento laboral. Reciben 2%, lo mismo que recibe Pemex. Entonces, es un hombre que nadie conoce, pero que tiene una carrera larga. En los 40 lo metió su tío a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad y desde entonces es el segundo hombre a bordo. Pues no importa que no sea conocido. El tipo es un ladrón, es un bribón. No lo conocemos porque es nuevo. No oímos sus apellidos porque no se apellida Rodríguez Alcaine, pero es el sobrino de Rodríguez Alcaine. Entonces, ese es uno. Pero tenemos, por ejemplo, Joel Ayala Almeida, que tampoco nadie lo conoce casi. Es el líder de los burócratas federales. Nada más controla como a 1.2 millones de burócratas. Es el peste. Sí. Como 1.2 millones. Y todo el mundo dice, ¿pero qué le pueden dejar los burócratas? Bueno, para que tengan una idea, ¿por qué es líder de los burócratas? En el 77, él llegó a trabajar, él llegó como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia, que se llamaba antes, hoy es la Secretaría de Salud. En 77 lo hicieron líder. Hoy sigue controlando él el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Joel Ayala Almeida, a través de su sobrino, pero lo ha controlado a todos los líderes. Entre sus riquezas, el sindicato tenía muchos terrenos en el DF. Cuando nació el IFE como tal, al lado estaban los terrenos del sindicato. Perdón, todo eso eran terrenos del sindicato de salud o de salubridad. Pero uno de los terrenos se lo vendieron al IFE en 13,000 millones de pesos. 3,000 millones no han aparecido hasta hoy. El señor tiene una caballeriza, una cuadra de caballos donde guarda 8 pura sangre. Ahí los tiene. ¿Por qué lo ha aguantado tanto el gobierno? Bueno, cuando él llega en el 77, la primera medida que toma es permitir que la Presidencia de la República, a través de José López Portillo y la Secretaría de Gobernación, manejen el sindicato y permiten que el Ejército y las fuerzas élites de las policías federales y del Distrito Federal entren a todos los centros de trabajo para reprimir al movimiento democrático de la Secretaría de Salubridad. Hoy no hay disidencia en salubridad. ¿Por qué? Porque está bien controlada por Joel Ayala Almeida. ¿Por qué no lo despiden? ¿Por qué no lo corren? Recuerden cuando llegó Fox en 2000, el Baester trató de apoderarse de la Federación de Trabajadores federales,
Sí, se trató de apoderar de todos. No lo pudieron, ¿por qué? Porque Joel Ayala Almeida no lo permitió, así que hoy es el líder de los priistas. Sí, es un hombre que está comprobado que es adicto a las drogas, que se la pasa gran parte del año recluido en centros de limpieza para adictos, de tratamientos, pero le sirve bien al sistema, le ha controlado bien a los burócratas. Si cada año a los burócratas federales les dicen que les van a aumentar 2% de salario, eso admite. 3%, 3%. Él es intocable. Ha sido senador como 3 veces, ha sido diputado federal otras tantas veces. Entonces, este es el hombre que controla a los burócratas federales. Tú tocaste un tema donde ya entran estos líderes sindicales a la parte política, porque son útiles, pero para el que está en turno, ¿no? El sindicato, el CENTE en tiempos del PRD aquí, pues le servía al PRD, ahora le sirve al PRI, y así se van acomodando. Líderes pues han sido candidatos, o más bien no son candidatos, son plurinominales puestos en su tiempo por el PAN. ¿Cómo se hace esa relación? Los sindicatos los líderes sindicales se han convertido en la joya más preciada de todos los partidos políticos. De todos. No importa, Hernández Juárez es diputado o senador por quien sea. Y todos. El del IMSS es nuevo, lo puso el PAN. ¿Sí? ¿Por qué? Por los recursos que manejan. Cada uno de estos líderes sindicales ha entregado cada 6 años miles de millones de pesos a las campañas presidenciales. Ellos son los que la mantienen. Los sindicatos se prestan para lavar dinero al por mayor. Estamos cuidando, acaban de emitir algunas leyes para que cada movimiento bancario que hagamos ustedes y yo lo registren. Después de 5,000 pesos, todo nos lo registran en los bancos. Hace unos años eran los cheques. ¿Qué podemos lavar nosotros? De veras, ¿qué podemos lavar? ¿Sí? Bueno, hay algunos aquí que sí, no los quemo. ¿Qué podemos lavar? Ellos manejan miles de millones de pesos cada año, miles de millones. ¿Quién los va a fiscalizar? Nadie. Entonces, los partidos les perdonan todo. No importa que no sean de su ideología, los hacen de su ideología. No importa que no beneficien a los trabajadores. ¿Quiere decir que los sindicatos ya son parte de este andamiaje de financiamiento irregular para las campañas partidista, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso ellos son camaleónicos. Hoy son de izquierda, mañana son de derecha, pasado son del centro, son del PRI, del PAN o del PRD, no importa. Todos menos del lado del trabajador. Claro, sí. La historia ya lo ha demostrado. Los líderes van por un lado, los trabajadores van por el otro. Entonces, ellos sufren una simbiosis cada 6 años. Recuerden, cuando ganó el PAN, los primeros que fueron a felicitar a Vicente Fox fueron Napoleón Gómez Ada, el líder de los mineros, que pagó un desplegado en varios periódicos, y el segundo, Víctor Flores Morales, el líder de los ferrocarrileros. Lo fueron a abrazar. El PAN trabajó con ellos los 6 años. Los dos. Entonces son camaleónicos. No importa, no tienen ideología. Lo que tienen son intereses. Es una élite que se ha acostumbrado a darle al poder lo que quiera. A cambio, el poder se hace de la vista gorda. Ellos acumulan fortuna, acumulan poder. No importa, se han vuelto, déjenme decirle, Los amos de la mafia sindical es un libro de paradojas. Muestra cómo estos líderes que se dicen defensores de los trabajadores son sus modernos patrones. ¿Sí? Son sus capataces. Los trabajadores son como una vaca lechera que uno puede ordeñar a la hora que se le pegue la gana. Es un libro de paradojas porque estos hombres pretenden ser invisibles. No les gustan que los entrevisten, no les gustan que los critiquen, no les gusta nada. Pero ellos son groseramente ostentosos. ¿Quién es el más ostentoso? No todos. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, que aquí debía ser bien conocido porque es un estado eminentemente minero. Es a veces el primer lugar
a veces el segundo, ahorita es el segundo productor de oro. ¿Sí? Napoleón Gómez Urrutia tiene en el cerro del Teposteco, allá pegado al DF, una casita valuada en $4 millones. Él vive tranquilamente en Vancouver. Es un hombre que debo decirle que para mí es el más astuto de todos los líderes sindicales. Es un hombre preparado. Tiene posgrados en Oxford, tiene posgrados en Berlín. Es un hombre preparado. Es un hombre que supo hacer relaciones públicas con los mineros canadienses, quienes manejan, por ejemplo, la Gold Corp, que está sentada aquí en Zacatecas. Los canadienses de Vancouver. Está más bien en su tierra, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿quiénes son los más sostenidos? No, pues él tiene esa casita, pero vive en Vancouver. Es el único líder en el mundo, porque lo he checado, que maneja un sindicato a control remoto. Por señales de humo, por ósmosis, por lo que ustedes quieran, pero él lo maneja desde Vancouver, maneja a los mineros de este país. Y por ejemplo, una generación anterior, bueno, el que fundó este modus operandi, el Fidel Velázquez, él fue conocido más por su longeva estancia en la CTM, pero ¿qué sabes de él? ¿Qué nos puedes decir? Mira, deja de decir, es un hombre que todo el mundo piensa que fue muy discreto, pero vivía en las lomas de Chapultepec. Toda su vida vivió en las lomas de Chapultepec. Sus hijos viven en las lomas de Chapultepec. ¿Qué trabajador de este país, obrero como él era, lechero, porque era lechero del Estado de México, puede vivir en las lomas de Chapultepec? Ninguno. Pero él es nuestro prototipo de formador de charros. Por 70 años, recuerden, hasta antes de su muerte. Él formó a los grandes líderes de este país. Él formó a Francisco Hernández Juárez. Francisco Hernández Juárez, yo les platicaba la anécdota de que es líder por casualidad. La verdad es una mentira. Después descubrí que era una mentira. Eso le hicieron creer a los trabajadores, que el hombre que iba a ser el líder se había quedado dormido. Con los años lo fui trabajando, lo fui descubriendo. No, es líder primero porque le caía bien a Fidel Velázquez. Segundo, porque lo protegió Luis Echeverría Álvarez. El día que él llegó a la Secretaría General del sindicato fue por una orden que dio Luis Echeverría Álvarez. Se quería quitar de encima a un hombre que era priista también, Salustio o Charrustio, como le llamaban ellos, y le abrió la puerta. El otro de sus alumnos consentidos es Joaquín Gamboa Pascoe, que hoy es el líder de la CTM, ¿sí? Que no es un hombre tampoco improvisado. No crean, no es una casualidad. Joaquín Gamboa Pascoe no es un hombre improvisado. Es quizá en este momento el líder más acaudalado de este país. Ahí tenía un amigo reportero que le estaba siguiendo la pista a sus dineros y paró cuando llegaban como a $70 millones. Sí, porque el dinero está regado. Es un hombre que, si bien tomó posesión en 2005, él llegó a la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, que es uno de los líderes que nos faltan, que es la CTM del DF, llegó en el 73, impuesto por Fidel Velázquez Sánchez. En el 73 fue candidato a diputado federal y los trabajadores del DF le mostraron lo que sentían por él. Por primera vez el PRI perdió una diputación cuando no perdía nada. En los 70, en el 88 volvió a ser candidato a senador, volvió a perder. Sí, pero déjeme decirle, él llega en el 41 a trabajar a la CTM, en el 73 lo hacen líder de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal. En el 76, José López Portillo lo hace líder del Senado de la República. Líder. En el 80, perdón, poquito antes, inmediato tomando posesión como presidente del Senado, la primera denuncia que hay documentada contra él es que ningún trabajador del Senado ganaba el salario mínimo. El líder de los obreros de este país no le pagaba a los trabajadores el salario mínimo. Las denuncias están documentadas, son públicas. No les estoy hablando de algo que me estoy inventando. Están publicadas las denuncias. En el 80 invitaron a José López Portillo a un viaje a India porque le iban a dar una condecoración. Cuando iban a regresar, descubrieron que el avión presidencial no alcanzaba para todo lo que traían.
Así que mandaron pedir un avión especial de la Fuerza Aérea. Cuando llega el avión de la Fuerza Aérea a Ciudad de México, descubren un cargamento de joyas, sedas, marfil, oro, y el dueño del cargamento era Joaquín Gamboa Pascoe. Pero no se investigó nada, ¿por qué? Porque era amigo del presidente López Portillo, y era una época en la que los periodistas no investigaban nada. En 1982, 2 años después, al regreso de una reunión o un encuentro interparlamentario en Estados Unidos, otra vez en el aeropuerto descubren un avión lleno de contrabando. Fayuca se le llamaba ya entonces. Entre otros venía, además de dólares y oro, venían pianolas, refrigeradores y muchos hornos microondas que no se conocían tanto en esa época en México. El dueño de ese cargamento, por cierto, era Joaquín Gamboa Pascoe. Nadie lo investigó porque era el amigo del presidente. A partir de entonces es conocido como el diputado microondas. En realidad era el senador, era el presidente del Senado. Pero esas son las historias de Joaquín Gamboa Pascoe. Por esa época un reportero, una reportera le preguntó, señor, pero ¿por qué eso? Y su respuesta fue, ¿qué? ¿Porque ellos están jodidos, yo también? A mí nunca me van a ver jodido ni de guaraches. Y ha cumplido. Es el líder sindical más acaudalado de este país. Hoy lo recibe a Peña como en su momento recibió a Calderón, con las mismas porras, la misma música. Es un hombre intachable para la presidencia de la República. ¿Alguna pregunta, compañeros? Seguimos con los demás mafiosos. Sigue, están entretenidos. Entonces, bueno, Napoleón Gómez Urrutia, ¿cómo llega a la Secretaría General del sindicato? Él llega en 2000, así que es un hombre nuevo. Sí, en 2000, pero su papá, Napoleón Gómezada, controlaba el sindicato de los mineros desde 1960 oficialmente y tenía poder en el sindicato desde 1935. Y ahí, bueno, aquí el otro que es el contra o la disidencia de Napo es el famoso Pavón. Carlos Pavón. Carlos Pavón, la marrana. Él es similar, ¿no? No, pues son los mismos. Formados por... No, recuerden, ¿quién fue el principal defensor de Napoleón Gómez Urrutia cuando se fue a Canadá? La marrana. Sí, Pavón fue su principal defensor. Hoy es la contra. Pues sí, ya lo compraron. Pero él se formaron en lo mismito con Napoleón Gómezada. Es el hombre que prohibió el sindicalismo minero después de un golpe al rubalcabismo de Filiberto Rubalcaba que venía por las mismas. Es decir, en este país, para ser líder sindical hay que ser cínico y hay que ser traidor. Hay que ser un personaje que no le importan los trabajadores y que no le importa el futuro de este país. Ese es el líder de los mineros. ¿Qué pasó con Napoleón Gómez Urrutia? Bueno, él era en realidad no quería ser líder sindical. Él era funcionario de gobierno. Cuando López Portillo llegó a la presidencia de la República, lo nombró director gerente de la Casa de Moneda. Y le respetaron hasta que llegó Carlos Salinas de Gortari. Ya después de mediados del sexenio de Salinas de Gortari, descubrieron que había un gran fraude en la Casa de Moneda. Había tráfico de monedas, había tráfico de todo. Salinas de Gortari, a través de su secretario de Hacienda, de Aspe Armella, lo despidió. Napoleón Gómez Urrutia se enteró de su despido el día que llegó su reemplazo, que ya no lo dejaron entrar a Casa de Moneda. Ese día, Napoleón Gómez Sada, que era un zorro verdaderamente, tomó una decisión: no hablar con Salinas de Gortari, pero preparar el camino sindical para su hijo. Así que habló con algunos amigos de él y le armaron una hoja de vida sindical. Trabajaba como auxiliar contable. Eso lo hizo líder en 2000. Es decir, fue una sucesión dinástica. Zedillo no lo quiso reconocer como líder sindical, pero lo reconoció Fox. ¿Y por qué lo quiere? Y ahora el mismo PAN lo quiso destituir. No, bueno, esas son otras condiciones. Es un golpe que preparaba Calderón. Calderón iba a armar un golpe como lo arman los priistas. El problema con los panistas es que nunca aprendieron nada.
Napoleón Gómez Urrutia ya sabía que iba a haber un golpe, sabía que lo iban a destituir, sabía que ya estaba su reemplazo, pero ese día, curiosamente, hubo un accidente en Pasta de Conchos, 65 muertos. No, Gómez Urrutia estuvo ahí, es ya documentado que estuvo ahí. Tuvo que ver con el accidente, nadie lo sabe. Tuvo que ver el gobierno, nadie lo sabe. Tuvo que ver el Grupo México, nadie lo sabe. Lo real es que Napoleón Gómez Urrutia, con la preparación que tiene, tuvo oportunidad de armar una campaña para hacerse un héroe. Hoy es un héroe por un accidente. Todo lo que hizo, las cuentas bancarias de su esposa, que se contaban por cientos de millones de pesos, de sus hijos, que se contaban por cientos de millones de pesos, residencias de millones de dólares en Monterrey, todo se olvidó. Todo lo olvidamos todos. ¿Por qué? Porque el gobierno jamás supo enfrentar el accidente de Pasta de Conchos. Jamás supieron darle una respuesta a las viudas. Jamás hubo una respuesta para los huérfanos. Así que hoy, ustedes lo ven, tenemos una minería como si estuviéramos en el Porfiriato. Las condiciones no han cambiado. Nos controlan los canadienses. Déjenme decirle, este es un dato. ¿Me permites un dato? Les voy a decir algo que esto lo saqué ayer, haciendo un análisis con un maestro en economía, especialista en ciclos económicos por el Instituto Politécnico Nacional, que es amigo mío y que me ayuda muchísimo. Desde que los canadienses tomaron control de la minería en este país, que es no hace mucho, la extracción de oro no monetario en pepita y polvo representa cada año 8,745 millones de dólares. Eso es lo que exporta México de oro, pero no lo exporta México. Los canadienses es lo que se llevan, gracias a los tratos que supo hacer Napito. Los canadienses han extraído más oro del que extrajeron los españoles, para que tengan una idea. No, en Zacatecas conocemos muy bien la historia. Ahí tienen en Mazapil. Mazapil, aquí en Ojo Caliente, tenemos varias. Entonces, eso es nuestro líder minero. Ese es el hombre, así llegó una sucesión dinástica, un hombre que no quería ser dirigente sindical, un hombre que convenció al secretario del Trabajo de Fox, a Carlos Abascal Carranza, de que le entregara a la palabra 55 millones de dólares que debían ser para liquidación de trabajadores de 2 compañías mineras privatizadas o vendidas por el gobierno. Ahora que hablas de privatizaciones, un hombre que llegó a Forbes a través de la privatización fue Carlos Slim. Yo no veo a ningún líder de estos mafiosos de la iniciativa privada. Ahí, ¿tú a qué le refieres? O sea, obviamente hay sindicatos fuertes como el de los banqueros, de los trabajadores de la banca, pero ¿hay algo en especial? ¿No le sirve al gobierno ese tipo de trabajadores? ¿Por qué no están en tu lista? No, déjame decirte, la cuestión con este libro es que se quedaron muchos líderes afuera, pero es porque fue programado como un libro de 2 partes. Yo te platicábamos cuando nos vimos en la mañana, que mis libros han visto la luz hoy y en los últimos años, pero nacieron como proyectos en 2005. Por ejemplo, Negocios de Familia, que es la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y que te habla sobre cómo, por ejemplo, el bisabuelo de Enrique Peña Nieto fueron asesinados por todo el pueblo de Atlacomulco, por órdenes del pueblo, porque eran los capos de las mafias de Atlacomulco en esa época. Nació como 2 libros. Ese fue el primero y el segundo, Tierra Narca. Porque en este país donde la gente no lee casi, hacer un libro de 500 páginas, de 600 eran en esa época, no se habría vendido, pero a veces tengo que comer. Así que decidí dividirlo en 2. Entonces, los amos de la mafia sindical, los amos de la mafia sindical es una segunda parte que no está programada para este año que viene porque ya tengo otro contrato, sino para 2016, donde viene el resto de estos hombres. Para este año, está programado otro libro sobre los hombres del poder.
¿Tienes más o menos por ahí, darnos un adelanto? No, bueno, yo les puedo decir, hablo de muchos herederos. Por ejemplo, Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas. ¿Cómo llega Manuel Velasco a la gubernatura y quién es verdaderamente? Su padre es un héroe en Chiapas, pero por su padre se deforestó la selva chiapaneca. Su abuelo, perdón, su papá murió muy joven, cuando iba a ser apenas diputado federal. Su abuelo devastó la selva chiapaneca. Entonces, hablo de estos hombres que son la continuidad de los otros. ¿Por qué a los mexicanos nos mueve, en especial a los políticos, seguir la línea de nuestros papás? Bueno, pues es claro, ningún político trabaja nunca. Tienen asegurado el futuro de muchas generaciones. Dinero que nosotros nunca vamos a ver. Para que tengan ustedes una idea, hace rato platicábamos, el gobierno acaba de designar ayer, el gobierno de Peña Nieto, un acuerdo por un préstamo, son 1,000 millones de libras esterlinas a 100 años. Ese no lo vamos a pagar, a ver, ni ustedes ni yo, pero lo van a pagar los nietos de los nietos. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que trato en mis libros? Este año, el gobierno federal acordó algo que hacía mucho no pasaba, algo que se llama déficit fiscal. Fox y Calderón lo mantuvieron en 0.5%. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso decidieron subirlo a 1.5%. ¿Qué representa en términos reales esto? Palabras para que lo entendamos. Significa que este año nos vamos a endeudar, o se va a endeudar este país con 650,000 millones de pesos. Y que esos 650,000 millones de pesos alguien los va a pagar. Ustedes y nosotros. Entonces, eso es lo que trato y eso es lo que voy a tratar en mi próximo libro, pero estos son mis temas. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte otra cosa, que es en el sentido de, en la Jornada de Zacatecas creemos que el sindicalismo sí debe existir, pero de otra forma. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el sindicalismo ideal que necesitan los trabajadores? ¿No? Porque no podemos irnos y decir el sindicato no sirve, ¿no? Porque si no los patrones los aplastan. No, claro. No, mira, yo lo que trato en los amos de la mafia sindical es todos los vicios, ¿sí? Cómo se crearon en este país grandes corporaciones sindicales a través del terror, el crimen, pero sobre todo la complicidad gubernamental. Hay temas en este país y problemas que no se pueden entender si no es la complicidad del gobierno. Uno es el narcotráfico, que no se puede entender sin la complicidad del gobierno. Pero el segundo es el sindicalismo. No se puede entender sin esa complicidad. ¿Son necesarios los sindicatos? Son necesarios, pero no como existen en México. En 1940, cuando se plantea Manuel Ávila Camacho este sindicalismo, lo que hace es matar el caudillismo sindical representado por Luis N. Morones, que ha sido para mí ni siquiera Fidel Velázquez, el hombre más poderoso en los sindicatos de este país. Luis N. Morones, que llegó a la Secretaría de Industria y Comercio con Calles. Y antes habían matado lo que se llamaba el anarcosindicalismo, porque estaba lleno de comunistas, decían ellos. El que sigue en Vallejo y el que sigue Campa, ¿sí? Cuando Manuel Ávila Camacho y sus asesores toman esa determinación, matan el sindicalismo. El sindicalismo en este país nace corrupto, crece corrupto y sigue corrupto. No, lo que hace falta es que cambien. Hace rato les decía, yo no creo verdaderamente que los trabajadores necesiten líderes honestos ni honorables. No, necesitan que les rindan cuentas, que les digan, esto es con lo que entramos, esto es lo que tenemos en el banco, mi familia tiene esto. Necesitamos líderes que nos digan cuánto tienen en plata. Rindan cuentas, ¿no? Sí. Sean transparentes. Claro. Entonces, en ese sentido, pues sí, ¿qué les parece si pasamos a la ronda de preguntas y respuestas? Levanten la mano y por acá mi compañero Benny les va a pasar el micrófono. Bueno, yo pienso que efectivamente los liderazgos de los que se ha hablado acá le han hecho un gran daño al sindicalismo, en primer lugar, a los trabajadores, y también han contribuido a la descomposición general de México, porque así como hay
corrupción en los sindicatos, hay corrupción en las policías, hay corrupción en el Poder Judicial, hay una descomposición generalizada. Pero efectivamente el sindicalismo nació corrupto, impusieron este tipo de liderazgos desde la presidencia de la República. Sin embargo, a mí me parece que un daño aún mayor es el que los trabajadores han recibido en los últimos 30 años en su poder adquisitivo. En el 72, los trabajadores llegaron a su máximo nivel salarial. Y desde ahí hasta hoy perdimos 73%, digamos 3/4 partes del poder adquisitivo. Eso debilitó la economía nacional y eso es la causa indirecta del desempleo. El mercado interno está destruido. No existe. No existe. Lo poquito que hay de empleos dignos es el de los japoneses o toda la industria automotriz, ¿no? La exportadora. Nuestro problema, creo yo, y va la pregunta, es sí es difícil que los trabajadores rescaten sus sindicatos, pero algo tenemos que hacer. ¿Hay algún ejemplo de luchas sindicales de trabajadores exitosas en el rescate de su sindicato? Yo conocí a Hernández Juárez hace 40 años cuando luchaba contra Salustio Salgado. Charrustio Salgado Sí. Guzmán. Era la lucha de un grupo democrático al interior y bueno, ahora Hernández Juárez va a completar 40 años ahí. En 2 años más. Sí. Bueno, ¿hay algún ejemplo de lucha exitosa? ¿En algún sindicato, digamos, de trabajadores del Estado o de empresas privadas? Sí, no, déjeme decirle, sí tenemos un par de ejemplos. El más representativo es el de la Cooperativa Pascual. Recuerde que en los 70, Pascual o la cooperativa enfrentó con mucho éxito los intentos golpistas controlados desde la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, liderados por Gamboa Pascoe. La CTM del DF, a través de Gamboa Pascoe, pero sobre todo de Fidel Velázquez Sánchez, que siempre fue el mandamás, aplastó cuanto intento se hizo de sindicalismo independiente. Cooperativa Pascual logró sobrevivir. Hoy lo vemos todavía. Sus refrescos están ahí. Son una empresa muy exitosa. Y tenemos otros ejemplos que no han fructificado, pero siguen. Por ejemplo, en el SUTERM. Hay un movimiento que lo ha reconocido Amnistía Internacional. Hay movimientos independientes. Siempre va a haber. El problema es que vivimos en un país que está echado a perder a partir de los partidos políticos. Todos hablo, porque le digo, hoy es los amos de la mafia sindical. Ayer fue Negocios de Familia, que es un libro evidentemente contra Peña Nieto, Los Golden Boys, que es un libro contra Peña Nieto, pero también tengo uno que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos, que hoy para la izquierda es el libro más duro que hay, crítico sobre Andrés Manuel y toda la izquierda mexicana. Y tengo otro que se llama Las concesiones del poder, el tráfico de influencias que marcó el sexenio de Calderón y de Margarita Zavala, que no se publicó hoy, se publicó cuando él era presidente de la República. El problema en este país es que tenemos políticos inmorales, tenemos políticos que nacieron de mafias de poder. Es el caso de Peña Nieto. ¿Qué podemos pedirle a Peña Nieto cuando nace de un grupo que buscaba la presidencia de la República desde 1943 a través de Isidro Fabel Alfaro? El hombre que es el padre de la diplomacia moderna de este país. El hombre que es el prototipo de diplomático
pero que cuando vemos su otra cara, es el hombre que puso en marcha un sistema para corromper, para controlar todo el Estado de México y para hacer que un hombre de su grupo llegara algún día a la presidencia de la República a través de compra de votos, compra de conciencias, el populismo. ¿Qué podemos esperar de un hombre que no estaba preparado para gobernar y que en ocasiones ni siquiera cuando abre la boca sabemos que no está gobernando? Apenas abre la boca es para decir una tontería. Yo le digo a mi hijo, cuando lo ve mi hijo en la tele, dice, mira, pa, es el burro. Y verdaderamente eso es, con todo el respeto para los jumentos. Es un hombre que no sabe nada y él tiene derecho a muchas cosas, pero dirige un país de 120 millones de habitantes que tiene un presupuesto de arriba de 4,5 billones de pesos. Él tiene derecho a no saber nada, pero no tiene derecho a eso. ¿Por qué? Porque este país, ustedes lo ven, tenemos un crecimiento de 1.1%. El año pasado, el primer semestre, 500,000 trabajadores se sumaron a las filas de los vendedores ambulantes. Sí, son las contradicciones. Tenemos una deuda en este momento ya con el PRI y parte de lo que fue en 2013 de 6.5 billones de pesos. ¿Cuánto es verdaderamente? No me lo quiero imaginar. Pero cuando hago cuentas con algunos especialistas en maestrías y doctorados en economía, vemos que no la vamos a poder pagar en mucho tiempo. Hoy creo que salió publicado por primera vez una alerta de organismos internacionales de que debemos tener cuidado con la deuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos esperar de él? ¿Qué podíamos esperar de Fox? Que era la mayor esperanza de cambio, que es quizá el único presidente que ha llegado verdaderamente con el voto popular. ¿Qué podemos esperar o qué podíamos esperar de un hombre como Calderón? Que llegaron para servirse. Hoy ustedes lo están viendo, cada día sale un caso nuevo de corrupción. Pues yo lo publiqué hace 3 años, cuando él era presidente. Si habíamos tenido un presidente corrupto, era Felipe Calderón Hinojosa. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Por favor. Sí, no, sí sobran. Sí hay, Sí, gracias. Yo creo que efectivamente el mensaje que yo me llevé es de que el sindicalismo ha sido uno de los principales instrumentos de control político de este país, fundamentalmente. Y ese instrumento de control político en este país lo ha usado principalmente, pues, evidentemente, el PRI y el PAN. El PRD también en algunas áreas, ¿verdad? También. En algunas áreas, quizá en menor medida. Pero esto mediante 2 mecanismos, ¿no? Uno es la corrupción de sus líderes, la corrupción de líderes, y la otra es pues también los mecanismos legislativos. Aquí quiero traer la historia de la división del artículo 123, ¿verdad? Cuando se hace el apartado A y el apartado B. En el apartado B, etcétera, se les crea el ISSSTE, una institución que nunca debe haber nacido, dobles sistemas de seguridad social absurdos, y que ahora son un verdadero lastre para el país, que impactan negativamente en el presupuesto nacional, ¿verdad? Entonces, lo que nació como un privilegio para los burócratas, ahora es un lastre para el país, ¿verdad? Es un lastre para el país, que no se lee a la puerta cómo liquidarlo. Y esa edición del artículo 123 fue para, como instrumento de controlar mediante sindicatos a los burócratas. Recuerdo que todavía creo que hasta el 97, antes de la reforma política electoral en el 96, existía en los estatutos del ISSSTE la obligatoriedad, como existió en muchos estatutos de algunos sindicatos, de pertenecer a un partido político, de pertenecer al PRI. Estaba en los estatutos, y cosa que tan anticonstitucional, ¿verdad? Pertenecer a un partido político. Pero también quiero preguntarle cuál es su visión de otros sindicatos y líderes sindicales, los sindicatos universitarios y sus líderes. ¿Cómo los ve? ¿Cómo han servido, a dónde sirven, etcétera, etcétera? También vemos cómo son también utilizados, manejados, por quiénes, etcétera, etcétera. Yo le platico mi experiencia, porque para hacer este libro vi todos los sindicatos, incluidos los universitarios. El sindicato más combativo universitario había sido el de la UNAM.
Bueno, si hay un sindicato despolitizado en este momento, es el de la UNAM. Los trabajadores están dormidos, los académicos son apáticos, no hay sindicalismo, todo está controlado. En los estados es lo mismo. Hay algunas pequeñas excepciones, pero no solo en los universitarios. Déjeme, por ejemplo, decirle, el Estado de México, aparte de tener el CENTE, en el Estado de México es de las pocas entidades que tiene un sindicato independiente, Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, sindicato estatal. Tiene un promedio de 100,000 agremiados, un sindicato que nació en 51. ¿Para qué nació ese sindicato? Para servir al gobernador. Usted ve en algún lado los sindicatos universitarios, hoy están en huelga aquí, estaban, acaban de terminar un movimiento huelguístico, ¿sí? Y hay algunos visos de que se pueden hacer cosas, que los trabajadores, algunos pudieron participar en algo, pero es mínimo. ¿Cuántas universidades autónomas estatales tenemos? ¿Y cuándo oye usted que alguna proteste porque les van a dar un aumento salarial de solo 3 o 4%? Hablaba hace rato el señor que los 72 alcanzamos nuestro pico en salarios. Bueno, hay que preguntarle a los trabajadores universitarios, habría que preguntarle si les alcanza el salario que tienen para vivir una vida digna. No, pues es lo que dice, el Estunam es un sindicato dormido. Si no pasa nada, el líder sindical va a cumplir 20 años próximos. ¿Para qué se mueve? 20 años en los que se murió el sindicalismo universitario, que vive a base de cochupos, a base de control, que sirve para servir a la rectoría. Entonces, yo veo muy muerto y yo soy un hombre muy optimista. Yo quiero mucho a mi país, con todos los asegúnes que tiene. Pero en algunas cuestiones soy muy pesimista. En cuestión del sindicalismo, el libro justamente es platicar las experiencias que he tenido con los trabajadores. Como reportero, me gustaba platicar con los trabajadores. Hace rato me hacías una pregunta que me hacen seguido. ¿Por qué no entrevistaste a cada uno de los líderes? Y yo digo, ¿cómo para qué? Ellos tienen quien escriba sobre ellos, tienen quien les escriban, compran reporteros muy a menudo. ¿Para qué entrevistarlos? En ese aspecto soy muy pesimista. Soy muy pesimista porque no hay, fuera del SUTERM, un movimiento grande que aglutine algo. Los líderes están cómodamente, después de lo del PAN, se asumieron cómodamente el priista que llevan dentro. Y mucho eso le pasó al país. Entonces, en ese sentido soy muy pesimista. No veo un cambio, no veo algo que vaya a dar la vuelta y que vayan a exigirle al gobierno. Todo el mundo le teme al gobierno. Todo el mundo dice que Peña Nieto es de mano dura y créame que es muy dura. ¿Sí? Entonces están aguardando. Por favor. Bueno, Luis Antonio Vázquez, buenas noches. Con respecto al Estunam, había dos sindicatos, como el caso de aquí en Zacatecas, ¿no? El Estunam, Espaguas. Pero, según recuerdo, si no me Todavía. Ah, no, ¿los dos? Aquí tengo la nota en la que quería nada más Estunam. Sí. Pero bueno, Estunam. Sí. Pero la lucha, bueno, según yo recuerdo, o según tengo entendido, y si no por eso es la consulta, Estunam y Espaunam se fusionaron porque legalmente un patrón no puede ser de dos sindicatos. Entonces, desde ahí mi pregunta, o sea, aquí en la UAS no habría una ilegalidad, de la manera de consulta, existiendo dos sindicatos, Espaguas y Estuas. Pero eso lo tienes en la mayoría de las universidades. Pero es ilegal. La Universidad Autónoma del Estado de México tiene el APA-UAM y el... No es ilegal, ¿no? Bueno, pues decir,
a lo mejor me agarras en curva en esa pregunta, pero todas las universidades que consulté tienen 2 sindicatos. Todas. ¿Sí? A lo mejor por interés te puedes fusionar alguna, pero los académicos no tienen nada que ver con los trabajadores. Es el mismo patrón, al fin y al cabo. Sí. Pero son cuestiones. El señor sabe de eso. Eso él sabe más que eso que nosotros. Lo vivió plenamente. Sí. Sí. Lo cierto es que los patrones, en una empresa puede haber varios sindicatos ahora. Antes no se podía porque había la cláusula de exclusión. El sindicato mayor obligaba a que todo el mundo se perteneciera. Ahora ya se pueden hacer varios sindicatos en una sola empresa. Creo que eso es bueno porque los trabajadores puedan optar por una organización sindical que les sirva, eso es bueno. Ahora, en la UNAM realmente sigue existiendo una organización gremial de académicos, sí, claro. Nada más que no se llama sindicato, sí, es la asociación de personal académico, las APAUNAM. APAUNAM. Sí. Asociaciones de cada escuela o facultad crearon eso hace como 25 años, 30 probablemente. Hubo una pelea entre el SPAUNAM y las APAUNAM por el registro. Hubo un recuento y ganaron las APAUNAM de tal modo que desapareció el SPAUNAM. Pero los trabajadores académicos siguen agremiados ahí. Pero claro, son sindicatos apagados, sin vida propia. propia, Sí, la PAUNAM está ahí y funciona como un sindicato. Aquí tienes la aclaración, mano. Sí funcionan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Sí. Por favor. Buenas noches. ¿Qué pasa con Vallejo Barragán y con su afiliación al PRI hace unos meses atrás del IMSS? Bueno, mira, tienen un problema en el IMSS que te voy a decir, no lo trabajé, lo conozco bien el problema porque lo dejé para el otro libro, para el próximo libro. Tienen un problema, ¿sí? El sindicato del IMSS, la nueva dirigencia nace con Calderón, con el beneplácito de Calderón. ¿Qué van a hacer ahora que ganó el PRI? Sí, lo que te decía es que los sindicatos no tienen ideología, no tienen partido. El que gane está con ellos y ellos van a estar con el que gane. La cuestión es cuánto le van a perdonar los priistas y hasta cuánto va a ceder él para permanecer en la dirigencia. Su periodo termina en 2018. Entonces ya veremos para entonces cuánto entregó el sindicato que maneja casi 500,000 de personas. Es quizá los más grandes, 450,000. Después de los maestros está el sindicato del IMSS. Con las reformas que le hicieron al contrato del instituto, se supone que no se modificó nada y que hay un amparo contra la ley laboral. El problema en este país es que hay amparos contra todos, pero hay una sola realidad. Sí, el gobierno no permite el movimiento de nadie y los líderes sindicales están tan corrompidos que se quedan en eso. Sí, en los tribunales laborales, te puedo decir, en los tribunales cualquiera. Los juicios pueden durar años. Yo tengo un juicio. Tienen mis dineros congelados hace 3 años, para que tengas una idea. 3 años con mis dineros congelados. Me acaban de conceder una suspensión provisional, que es un amparo provisional. Eso va. Me dijeron al principio que iba a ser rápido. Llevo 3 años. Y pienso en este momento que algún día voy a tener acceso a mis cuentas bancarias de nueva cuenta. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando mi hijo tenga 20, 25 años me van a servir para ahorros. ¿Sí? Entonces, en este país puede haber amparos, puede haber muchas cosas, pero hay una realidad. Los líderes sindicales, sea el del IMSS, la CTM, van a hacer lo que diga el gobierno. ¿Por qué? Porque están sujetos a eso. Gracias. Por favor.
Solamente para conocer su comentario, partiendo de que los sindicatos universitarios, especialmente de docentes, ¿qué tanta credibilidad existe en ellos? Digo, a raíz de que los docentes pues atienden a sus intereses particulares, entonces y luego pues cada cambio de trienio, cada cambio de sexenio, pues atienden ahora sí que a un partido político y pues creo que eso es contrario, ¿no? O sea, no va ad hoc con la doctrina que ellos inculcan en los alumnos. Me gustaría saber su opinión. Ningún sindicato en este país, ninguno tiene credibilidad, ninguno, ni siquiera los independientes. La historia ha demostrado que los líderes van por un lado, los trabajadores por el otro. Es histórico, no hay. Hay encuestas que consulté muy serias en la UNAM, en el Poli, en la Ibero consulté una. No hay un sindicato que tenga credibilidad, ninguno en el país. No hay partidos que tengan credibilidad, no hay sindicatos que tengan credibilidad. El país está en ese sentido, está un poco deshecho. Sí, hola, buenas noches. Pues yo la verdad ya no sé si reír o llorar con esas cifras estratosféricas que nos da a conocer, y que ya comparándolas con algunos documentales de astronomía pues se quedan chiquitas, ¿no? Con las cantidades que estos señores pues se roban, ¿no? Estos oportunistas que tenemos y vividores. A mí me da mucha tristeza mi país en el sentido de que yo veo muchos Méxicos diferentes, o sea, un México donde están estos políticos, estos corruptos, estos sindicatos que de alguna manera yo siento que no realmente no deben de existir, de esa manera no deben de existir. Otro México donde te vas a niveles, no sé, de gente medio, nivel, o sea, no sé, más bajo que los políticos y los funcionarios de cualquier nivel, pues también, o sea, todos somos muy gandallas. En este país como que el gandallismo es algo que no hemos podido superar los mexicanos, y que es ahí donde me gustaría saber si pudiéramos de alguna manera los mexicanos cambiar este sentido, ¿no? Donde no, en cualquier nivel de nuestros diferentes tipos de mexicanos, erradicar este gandallismo, ¿no? Dejar de ser corruptos, dejar de pues ahora sí que nefastos, ¿no? Los políticos que tenemos, los sindicatos que tenemos. Y yo como madre, como mujer, le comentaba hace un rato, ¿qué les digo a mis hijas? O sea, es para uno a veces como una tristeza platicarles cosas que no se entera uno, pero que se imagina de todo lo que hacen estas personas. Y bueno, puede en un momento dado no sorprenderte tanto cuando escuchamos este tipo de información, pero a mí lo que sí me sorprende es que hacemos nada los mexicanos, hacemos nada los de acá abajo. Estamos como dopados, estamos nada más siguiendo órdenes, temerosos. O sea, ¿por qué no podemos salir de ahí? ¿Por qué no luchamos por una cultura del derecho? Yo creo que cada uno debe hacer su parte. Me parece que, yo les decía, soy un hombre muy optimista, muy pesimista, porque hay escritores que escriben novelas y toman algunos personajes y luego lo disfrazan, y uno termina entendiendo de quién se trata o de quiénes se trata. A mí me gusta escribir sin máscaras. Yo a veces digo, sí quisiera incursionar en otro género, pero ¿para qué si esto es tan duro como una novela, con hombres reales? Yo creo que cada uno debe hacer su parte. Yo tengo un hijo de 6 años y lo que le quiero enseñar es que sí se puede cambiar, que uno puede hacerlo, pero hay que empezar por uno.
y que no se debe desesperar porque los cambios en este país, como en todos, son generacionales. Los cambios culturales no vienen con 1 o 2 años o 20, son cambios generacionales. Entonces, yo creo que uno debe hacer su parte, entender que vivimos en un país en descomposición, que hay una gran fractura social, que tenemos políticos cínicos que no les interesa el país, pero que nosotros tenemos que vivir y que eventualmente nuestros hijos van a ser motor de cambio en la medida que los eduquemos con los valores que nos educaron nuestros padres. Yo creo que sí se puede cambiar, no es fácil, pero bueno, yo le hablo de mi ramo porque es lo que conozco. Hay mucho. Cuando yo quería ser reportero, en mi casa decían que la libertad de prensa consistía en que uno podía comprar el periódico que quisiera en el puesto de periódicos que le diera la gana. Esa era la libertad de expresión. Hoy tenemos algunos ejemplos ya. Hoy tenemos ejemplos de periódicos que informan. No hay muchos, pero hay. Si va a Yucatán, si viene aquí, si va a Ciudad Juárez, si va a Tijuana, Z, que usted conoce bastante bien, hay ejemplos. Han sido muy lentos los cambios. Cuando yo empezaba a ser periodista, solo había 2 clases de periodistas, los que se corrompían y los tontos. Sí, nada más esos 2, de veras. Hoy hay más tontos, ¿sí? Hay más gente que le gusta escribir y que está comprometida. Entonces creo que sí hay cambios y que va a haber, que no los vamos a ver muy fácil ni tan rápido como quisiéramos, pero yo espero que mi hijo, cuando tenga 25 años, entienda que el cambio debe empezar por él, que no tiene que esperar a los políticos o a los líderes sindicales o a sus compañeros, que él debe ser el cambio para sus hijos y para su familia. Así que muchísimas gracias a todos. Yo quiero agradecer antes que a Raimundo por la invitación, y es un placer. Yo he venido aquí muchas veces de visita, me gusta venir a comer gorditas, a caminar, como cuando voy a donde vayas, les confieso, soy un eterno caminante, pero hoy le agradezco que me haya invitado a platicar con ustedes. No, pues los agradecidos somos nosotros, Francisco, y agradecerles a ustedes la paciencia que tienen, las ganas de sentarse. Es difícil tratar estos temas. La Jornada Zacatecas está haciendo el esfuerzo de abrirlos, de crear estos foros de libertad, de crear foros como los de Martes de Documental, donde si no es con alguien que venga a presentarlos, sea con una película, sea con un documental, que podamos empezar a discutirlos, por lo menos, los problemas que tiene este país, y creo que poco a poco van a ir saliendo las soluciones. Hay ejemplos de que el sindicalismo tiene futuro, hay poquitos, pero ahí está el ejemplo. El movimiento universitario que acaba de pasar, pues da una luz en el camino de que puedan cambiar las relaciones que se tenían atados al sindicato. Entonces, yo agradecerles su presencia, sigan pendientes. El siguiente foro de libertad y el Café de Gorra lo vamos a hacer el 27 de marzo en el Museo Manuel Felgueres. Tratará ahora de un tema poco jornalero, pero vamos a hacerlo desde un enfoque muy distinto, va a estar muy bien. Viene Bernardo Barranco a hablar sobre los retos del Papa Francisco, entonces va a estar muy interesante, porque bueno, el Papa trae unas ideas muy interesantes que podrían ayudar a estos cambios. Tenía una invitación con Bernardo Barranco, Alejandro Encinas y Sergio Aguayo para presentar un libro de Sergio Aguayo, pero salió la invitación a Zacatecas, así que vine a Zacatecas. Les recomiendo que escuchen a Bernardo Barranco. Es el hombre, para mí, que más sabe de religión en este país, y además yo soy muy agradecido con él porque me fue a presentar en algún lugar AMLO, mitos, mentiras y secretos. Muchas gracias, un aplauso para Francisco. Tenemos libros aquí a mi izquierda que están en 180 pesos, y aquí nuestro amigo va a estar firmándolos, dedicándoselos. También agradecerles, y viene la etapa de los comerciales, a la cofradía. Este es un concepto donde vamos a albergar los foros de libertad. Es un
tetería va a estar próximamente a nuestras espaldas. Los esperamos, abren abril y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por esperar. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.